Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una semana más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y pues esta semana que va a ser muy mexicana, muy patriota. Y bueno, pues hoy tenemos la segunda edición de Shark Tank del comercio exterior. Tenemos una tercia de tiburones que ya me dijeron que enseñan los dientes pero que no muerden. Y el día de hoy tenemos vamos a platicar con estos tiburones de tres temas fundamentales que podrían afectar a México y al comercio exterior. Y bueno, el primer tema va a ser el nuevo director general de la Organización Mundial de Comercio. Dos, elecciones de Estados Unidos y el impacto para México. Y tres, la guerra comercial entre Estados Unidos contra China. Y para eso tenemos a nuestros tres tiburones del día de hoy que quiero presentarlos. Kenneth Smith, Mónica Lugo y Guillermo Malpica. Bienvenidos, tiburones, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias. Qué gusto. Muy buenas tardes, es un gran placer estar aquí el día de hoy. Y pues antes que nada, les agradezco que estén aquí con nosotros, les agradezco que quieran hacer este trueque con nosotros y me gustaría rapidísimo leer la semblanza de cada uno de ustedes de su experiencia. Y bueno, pues antes que nada voy a presentar a Kenneth Smith, actualmente es socio de la firma Agon. Es una firma que ofrece asesoría en competencia y regulación de los temas más complejos en México y en América Latina. Se especializa en comercio internacional y asesora a clientes sobre aspectos relacionados con el tema de implementación de los diversos tratados, como es Telecan, de los cuales México es parte. En particular, se enfoca en apoyar a clientes para identificar oportunidades de exportación, importación o inversión extranjera directa que ofrecen los tratados de libre comercio de nueva generación, como el CP, TPP, Telecom y el TEMEC. Asimismo, asesora a clientes que enfrentan barreras arancelarias o obstáculos técnicos al comercio, ya sea en México o en el extranjero, con el objeto de desarrollar estrategias que le permitan incursionar en diversos mercados internacionales en los que México goza de acceso preferencial. Cuenta con una larga trayectoria en el gobierno de México con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales. Ha sido parte integral del equipo de negociaciones de México de distintas instituciones gubernamentales e inició su carrera como parte del equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan. Recientemente, fungió como jefe de la negociación técnica de México para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan, como jefe negociador del Telecan y fue el responsable del diseño e implementación de la estrategia de negociación, incluido lo relativo a las reglas de origen del sector automotriz. Asimismo, negoció las cartas paralelas que excluyen a México de cualquier medida de seguridad nacional que pudiera imponerle a Estados Unidos al resto del mundo. La experiencia negociadora de Smith se ha consolidado a través de casi 3 décadas en el servicio público. Antes de encabezar la representación de la Secretaría de Economía en Washington, fue coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura. También director general para Asuntos Internacionales y Vinculación en la Comisión Federal de Competencia y director general de América del Norte de la Secretaría de Economía, en donde operó como coordinador del Telecan para México. Estudió su licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Georgetown y su maestría en Economía Internacional por la Universidad de Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Sus idiomas de trabajo son español, inglés y francés. Pues con esta experiencia, un gran tiburón. Bienvenido, Ken. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Daniela, es un placer. Y bueno, también nos acompaña el día de hoy, bendita entre los hombres, Mónica Lugo Aranda. Actualmente es directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. Mónica Lugo tiene experiencia tanto en el sector privado como en el sector público. Ha trabajado para empresas como BMT Consulting, EPI Marketing y Euromonitor Internacional, coordinando proyectos, elaborando análisis sectoriales, estudios de mercado, entre otros. En el sector público, ha laborado en las áreas internacionales de la Secretaría de Agricultura, en la Presidencia de la República y en la Secretaría de la Función Pública. En el 2012 ingresó a la Secretaría de Economía en la Subsecretaría de Comercio Exterior, en donde encabezó negociaciones relativas a medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, remedios comerciales, empresas de propiedad del Estado, obstáculos técnicos al comercio y anexos sectoriales de varios tratados comerciales como el Acuerdo Integral y Progresivo Transpacífico, Alianza del Pacífico, Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC, Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea, Telecom, Tratado de Libre Comercio de México con la Asociación Europea de Libre Comercio, así como el Acuerdo de Complementación Económica México-Brasil y del Acuerdo de Complementación Económica México-Argentina, entre otros. Su último puesto fue directora general adjunta de Reglas de Comercio Internacional.
Posteriormente se incorporó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en abril de 2019 como directora general adjunta de Competitividad e Innovación de la Subsecretaría de América del Norte, asegurando el proceso de ratificación del TEMEC y negociaciones comerciales con Estados Unidos, colaborando también en temas de promoción comercial e innovación. Este año fue considerada dentro de las mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. En enero de este año se incorporó al grupo Prodensa como directora de Relaciones Institucionales y la licenciada Lugo es egresada del ITAM de la carrera de Relaciones Internacionales. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, Ani. Y por último, como dicen, pero no menos importante como tal, es Guillermo Malpica Soto. Memo, bienvenido. Actualmente él es director ejecutivo del capítulo Monterrey de American Chamber of Commerce. Guillermo Malpica Soto tiene una experiencia de más de 20 años en temas de comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales. Se desempeñó como representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, D.C., de octubre de 2017 a junio de 2019. En este cargo dirigió desde Estados Unidos los esfuerzos de cabildeo, apoyo a las negociaciones y a la defensa de los intereses de México en materia comercial. También participó en la negociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, como jefe de negociación de los temas de servicio, inversión, energía y movilidad temporal. Anteriormente fue director general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía de 2008 a 2017. Consejero en la misión permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra de 2007 a 2008 y responsable de asuntos económicos de la representación de la Secretaría de Economía en Ottawa, Canadá. Desde estas posiciones participó en la formulación de la posición de México en diferentes foros y como negociador en todos los tratados de libre comercio en los que México participó, de la OMC, la OCDE, la LADI, APEC y las negociaciones de TISA, de Alianza Pacífico y la modernización del Telecom y el TPP, después el TIPAD, por mencionar los más relevantes. También dirigió la negociación de acuerdos bilaterales de inversión, acuerdo a la promoción de protección recíproca de inversiones de México con Singapur, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Haití, Arabia Saudita, Qatar y Ucrania. Es autor de varios artículos en México y Estados Unidos, así como varias colaboraciones de libros en México, Estados Unidos y Suiza. Actualmente es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior e integrante de la lista de expertos de México ante la OMC para los temas de comercio, de servicios e inversión. Guillermo Malpica es licenciado de Economía por la Universidad de las Américas Puebla y es maestro en Estudios Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Memo, gracias por estar aquí, por hacer un troque con nosotros. Bienvenido. Gracias, Daniela. Es un gusto estar con ustedes y más con tan queridos amigos y colegas. Y pues para moderar esta sesión nos va a acompañar aquí Octavio de la Torre. Octavio, bienvenido. Muchas gracias. Ya. Perdón, ¿Ya estamos? Listos, perdón, pero es parte del show. Siempre que nos fallen los micrófonos, es como natural, Kent. O sea, así empezamos siempre, para romper el nervio. Oigan, pues qué temas tan importantes y tan interesantes vamos a conversar el día de hoy. Y incluso recuerdo que este tema de Shark Tank, los tiburones del comercio exterior en segunda edición, gran parte de los temas pues, fueron propuestos por ustedes mismos. Entonces, cuando dijeron, no, pues estos tres temas, Daniel y yo los leímos y dijimos, bueno, ya, para adelante, ¿no? La dinámica es que la intención es que participen los tres. Seguramente van a haber panelistas que se van a venir sumando y al final vamos a tener un espacio para poder hacer alguna reflexión, ya sean los panelistas y para filtrarles algunas preguntas que van a estarnos haciendo llegar ya sea por WhatsApp o nos van a estar llegando a través del chat. He de comentarles que Shark Tank en esta segunda temporada se transmite también por redes sociales. Se está transmitiendo por las redes de Concanaco Servitur, está por TLC Asociados, TLC Magazine México y también Trade and Law College, así como a Zafra y otra serie de compañeros que nos siguen en redes sociales, no nada más de México, sino también de Latinoamérica. De hecho, es común que a veces se sumen con nosotros algún compañero sudamericano, que esperemos, bueno, en algunos momentos se llegue a incorporar. Y pues creo que no hay tanto de qué hablar y tanto que comentar de estos tres temas que no hay que restarle mayor tiempo. La dinámica es que cada uno tenga alrededor de 5 minutos para expresar algún comentario, alguna reflexión por cada una de las preguntas y después conforme vayamos avanzando hacemos ya sea una segunda vuelta de la misma pregunta
o en su defecto sacaremos un tema nuevo. ¿Les parece? No sé si estamos de acuerdo los tres. Perfecto. Bueno, pues como siempre tenemos que empezar por Moni, ¿no? O sea, yo creo que aquí primero las damas, aparte fue la creadora de los temas. Entonces, en tu perspectiva o en tu opinión, ¿qué debe de tener un director general que aspire a ser director general de la Organización Mundial de Comercio? Y en lo que ha venido sucediendo, o sea, en este trayecto para designar un nuevo titular, ¿cuál es el que has visto con mayores posibilidades o alguna reflexión al respecto, Moni? Perfecto, claro que sí. Muy relevante los temas y yo creo que lo que vamos a ver es que todos al final del día están entrelazados porque todos tienen que ver de alguna manera con el comercio internacional y el sistema multilateral de comercio. Y yo creo que es importante empezar por porque es como ir a lo mejor de lo particular a lo general y ver qué es lo que está pasando en esta organización internacional tan importante como es la OMC, y cómo eso se traduce también en otros aspectos en la realidad internacional comercial que vivimos, ¿no? Y empezando por tu pregunta, Octavio, yo creo que pues el nuevo director general tiene que tener varias cualidades, no puede ser como cualquier persona. Estamos hablando de quien esté en ese puesto, quien ocupe esa silla, tiene que tener una visión global del mundo, o sea, entender muy bien todo lo que está pasando a nivel internacional en el comercio, entender muy bien el sistema internacional, el sistema multilateral comercial, las reglas del juego, qué es lo que está pasando, todo lo que tiene que ver con los acuerdos en la misma OMC, ser un experto técnico de alguna manera, pero también tiene que tener el aspecto político, ¿no? Y tiene que ser alguien que tenga esa experiencia también a nivel político, que haya participado en diversas negociaciones, que haya tenido esa experiencia de primera mano y como dije, pues que entienda bien la realidad a la que nos sometemos en la actualidad. Tiene que también tener esta objetividad, ¿no? Que es quizá lo más difícil de lograr en cuanto a en el sistema regional o multilateral que tenemos, de cómo hacer frente a los problemas actuales. Y esto particularmente me refiero a la guerra comercial Estados Unidos-China, ¿no? Que es un tema sumamente importante, que es lo que está definiendo actualmente no solamente las negociaciones comerciales, sino el panorama internacional político que vivimos en la actualidad, y que es no es la piedrita en el zapato, sino es el elefante en el cuarto, ¿no? Es lo más importante que tenemos ahora. Entonces, el poderse aislar y tener esa objetividad de alguna manera de estos dos grandes actores como lo son Estados Unidos y China, el poder ser como este árbitro en esta gran disputa que tenemos en la actualidad, pues yo creo que es algo fundamental y debe de ser uno de los elementos primordiales que debemos encontrar en este nuevo DG. También existen otros factores que son importantes y que lo han mencionado otros, que se mencionan, digamos, en la esfera del comercio internacional, como es de dónde viene este director general, ¿no? Que para mí es importante porque eso define mucho la agenda que se va a tratar, porque obviamente de dónde viene la persona, pues es el interés, es la agenda que va a prevalecer y son los intereses que al final del día se puedan o no reflejar en esta organización. Entonces, eso es una parte importante. Y otro criterio importante también ahora que vemos y del cual se habla mucho es el tema de género, ¿no? Hemos visto, bueno, nunca ha habido una directora general en la Organización Internacional del Comercio, y dadas las circunstancias y cómo se está llevando ahora la política y la inclusión de género, no solamente a nivel internacional en la política en general, sino también en los mismos tratados comerciales, creo que es fundamental que entendamos esto como una perspectiva de género también. Entonces, yo le veo estas cualidades que debe de tener.
Y si quieren, pues ahorita le dejo un poquito más el piso a mis compañeros para que ellos también den su punto de vista. Pero para mí, con todo esto, creo que el que mayor posibilidad de, o que, por ejemplo, que sí haya tenido esta experiencia política, que haya tenido la experiencia técnica, ¿no? Que es fundamental, que sea de una región en donde pues no ha habido este cambio o en donde, por ejemplo, pues se habla de que no podría ser alguien del continente americano porque el último director general fue del continente americano, y también que incluya esta perspectiva de género, en términos cortos, pues, que sea una mujer, ¿no? Entonces, tenemos en la contienda 8 participantes de distintas regiones del mundo, empezando por África, ¿no? Que es como de los más hablados. Se habla de 2 candidatos, uno de Nigeria, otro de Egipto. Tenemos de Moldova, de Corea, perdona, está el de Arabia Saudita también, está el de UK, está, bueno, el mexicano Jesús Seade, y una mujer de Corea, ¿no? Entonces, sí hay una contienda, digamos, en eso, que todos estos candidatos tienen alguno de estos elementos, ¿no? Y es difícil saber a lo mejor ahorita en este momento quién sería el mejor candidato. Han habido como propuestas, muchos hablan de qué es lo mejor ahorita para relanzar el impasse que se ha generado en varios temas, ¿no? En la OMC. Y parece que pues hay varias propuestas, ¿no? Yo creo, y esto es una perspectiva muy personal, que debería de ser alguien del continente africano y una mujer, ¿no? Entonces mis apuestas van por Konjo Ueta, que no sé cómo se pronuncia bien, pero creo que sería a lo mejor una candidata que podría ser muy fuerte si obtiene el apoyo dentro de los mismos países africanos, que son bastantes, y dentro de la misma comunidad internacional. Me parece que el subsecretario Seade, por ejemplo, tiene ahí todo el mundo dice que está muy fuerte, pero yo le veo también varias desventajas por 2 o 3 situaciones muy particulares. Una que es o sea, se dice que, bueno, vive en China, él tiene su familia en Hong Kong, pero al final del día él es muy cercano a Eli Heiser. Y yo creo que eso es, si bien unos lo ven como su gran ventaja, yo creo que esa es su desventaja mayor, ¿no? El que esté tan cercano a Eli Heiser, porque pues justamente lo que se está buscando, lo que muchos países están buscando, es tener un contrapeso a Estados Unidos y ser, digamos, tener un DG que pueda diferenciarse y que pueda ser objetivo en estas negociaciones. Tampoco se ve como sumamente cercano a China, ¿no? Por ejemplo, entonces eso también podría ser a lo mejor una desventaja. Y otra desventaja que yo le veo al subsecretario es que las políticas que actualmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado, quizá no le den el espacio suficiente, la credibilidad suficiente como país para respetar y hacer respetar las reglas del comercio internacional. Y no lo digo en un sentido malo, ¿no? Pero sí vemos que hay un tema de disminución de la inversión extranjera directa, hay una disminución en la credibilidad y en la confianza de los inversionistas, y eso pues puede ser contrario justamente a lo que se quiere lograr, aunque también eso podría ser una ventaja a largo plazo. Si él que llegara a quedar, pues tendría que respetar eso, ¿no? Pero bueno, ya no quito más el tiempo, esa sería mi perspectiva. Yo que ya veía la 4T, diría ahí, de director de la OMC, mira, ¿no? Y ahora está mi buen amigo Guillermo Malpica. Memo, tú viviste en Ginebra, trabajaste durante un tiempo en la OMC, Moni también participó dentro de la OMC, igual que Kent, y cada uno tuvo una experiencia, digamos, que se complementa. Entonces, aquí lo que me piden que te pregunte es, para ti, ¿cuáles son los retos que tendrá el director
el nuevo director de la Organización Mundial de Comercio, y también, ¿a quién apostarías tú? ¿Tú vas por México por el quinto partido? ¿O estamos pensando en algún otro director? ¿Y cómo crees que deba ese director o cuáles serían las primeras actividades que tendría que llevar a cabo? Entiendo, corríjanme que ustedes son los especialistas, que el 8 de septiembre, en breve no, el 8 de septiembre ya están las rondas y hay un tiempo determinado para que se llegue a definir, ¿no? Es correcto, ¿no? No sé si Y, también nos puedes platicar un poco claro, el de proceso. los tiempos. Claro, muchas gracias por la invitación. Sí le hubiera ido al candidato mexicano si estuviéramos en el 2012, 2013. Tuve el gusto de estar en Ginebra durante el proceso. Ya no estaba yo viviendo en Ginebra, pero estuve ahí en el proceso y me tocó en una reunión en Ginebra estar en la presentación de Herminio Blanco ahí en el Consejo General, y la verdad es que teníamos un muy buen candidato en ese año, ¿no? ¿Qué retos tiene el director general de la OMS? Yo creo que tiene el enorme reto de reactivar un mecanismo que tiene un papel muy importante que hacer en este contexto actual, ¿no? O sea, si tú ves la descripción de puestos del director general de la OMC, el job description, pues tampoco dice mucho, ¿no? Suena como muy fácil. La verdad es que el director general tiene que administrar el staff del secretariado de la OMC, ¿no? Que pues es toda la gente que lleva más o menos las reuniones, las minutas, en fin. Pero es mucho más. Dice Mónica muy bien que el papel real del director general de la OMC es un mediador, ¿no? Realmente es una persona que construye consensos, ¿no? Aunque su tarea formal no es esa, sí tiene muchísima participación en algunos de los ejes que ha tenido la OMC, tienen una enorme participación en la construcción de consensos. Entonces, ha habido en la historia de la OMC diferentes DGs que tienen más o menor participación activa en las cosas que no les toca, ¿no? O sea, como formalmente, como esta construcción de consensos, ser más políticos que administrativos. Algunos son más técnicos también que políticos, y ahorita está mucho la especulación de qué necesita la OMC, si necesitamos un más técnico o uno más político, si necesitamos un externo, uno que no haya tenido mucha experiencia en la OMC, pero que sepa hacer esta labor política, o si necesitamos un interno que se sepa las entrañas de la OMC y cómo ha funcionado hasta ahora, ¿no? Entonces yo diría, necesitamos uno que definitivamente sea mucho más activo que lo que dice su job description, que sea más político que técnico y y no importa tanto si es externo o interno. Vamos a ver un poquito el perfil. Ya dijo Mónica de una manera muy interesante el perfil de algunos de los candidatos. Pero bueno, lo que sigue ahorita, ya tenemos 8 candidatos, ya hubo un primer proceso en el que la troika, como le llaman al presidente del Consejo General, al presidente del mecanismo de solución de diferencias y al presidente del mecanismo del Trade Policy Review de la OMC, estos 3 presidentes que son embajadores en Ginebra, se reúnen ahora con cada uno de los países miembros de la OMC, de los 164, y les preguntan, dime tus opciones para director general, dime máximo 4, y en el orden en el que tú las tengas, ¿no? Entonces, con esa información, estas que se llaman confesionales, que se llevan a cabo ahí en el salón verde del director general de la OMC en Ginebra, esas confesionales, bueno, hacen una lista y el 16 de septiembre van a decir, van a cortar la lista de 8 a 5 personas, ¿no? Entonces es lo que vamos a tener en un par de días, 5 candidatos. O sea, ellos no los cortan realmente, porque todo el proceso es a partir de los países miembros, ¿no? Entonces lo que dirá el director general, lo que dirá, perdón, el presidente del Consejo General, que es el embajador, que es uno de los embajadores, es el embajador David Walker, que por cierto estuvo en la negociación del TPP, participando por Nueva Zelanda. Lo que dirá es, bueno, estos 5 tienen mayores probabilidades de quedarse, y entonces los 3 que quedan al final tradicionalmente por su propia decisión se van, ¿no? Entonces así es lo que sigue, y después ya de un proceso vuelven a hacer otra vez una ronda de consultas y demás, y se reduce a 2, y hacen una tercera ronda de consultas y mucha grilla interna, y ya deciden quién es el director general. Esto tiene que suceder antes de noviembre, ¿no? O sea, no se va a ir más allá en noviembre se va a saber quién es el director general, ¿no? Yo creo. ¿Qué necesitas saber? Bueno, pues hay muchos temas pendientes en la OMC. Primero que nada, la ronda Doha, pues
se quedó atorada en muchos temas, no ha habido resultados palpables. Leía hace poquito pues, que si tuviera KPIs la OMC, así como las empresas o la gente que trabaja en las empresas, pues la verdad le iría un poco mal, ¿no? Porque en 25 años ha sacado un acuerdo multilateral, ¿no? El acuerdo de facilitación de comercio. Y luego, pues muchos temas ahí en avances, ¿no? Siempre estamos hablando en Ginebra, siempre estamos hablando de avances, ¿no? Y de cómo van prosperando las negociaciones, pero en realidad resultados concretos, pues falta verlos, ¿no? Y hay muchos temas, por ejemplo, el tema de subsidios en pesca, que Roberto Zapata, ex embajador de México, dirigía ese grupo de reglas en la OMC, fue el presidente, el chair del grupo de reglas. El tema de comercio electrónico, que es un mandato de la conferencia ministerial, para la próxima conferencia ministerial que será el próximo año, tendría que haber un resultado en comercio electrónico. Y los temas sistémicos, ¿no? Como le llaman, los temas de la propia obesidad de la OMC y de su poca capacidad de resolver por su diseño, ¿no? O sea, hay temas sistémicos, por ejemplo, el hecho de que las decisiones sean por consenso, que las decisiones sean un single undertaking y no que no pueda haber ya otra vez plurilaterales de una manera más sencilla. Bueno, sobre todo eso podríamos hablar un millón, sobre notificaciones, ¿no? O sea, la gente se queja de que las notificaciones son muy chafas, ¿no? Nadie notifica y no pasa nada si no notifican. El estatus de países en desarrollo. En fin, hay una serie de temas que yo creo que vale la pena atender y sin duda el gran tema es el del órgano de apelación, ¿no? La OMC sirve para 3 cosas y una de las 3 cosas más importantes para las que sirve es para resolver disputas, ¿no? Y ahora pues no tenemos un órgano de apelación que resuelva estas disputas, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental, si quieren luego elaboramos más sobre los demás temas, pero pues yo lo dejaría un poco ahí. Creo que hay tareas muy importantes que hacer en cuanto al contenido. Los candidatos pues tienen ese diferente mix de lo que yo decía, entre experiencia en la OMC y experiencia política, entre insiders o outsiders. Yo, igual que Mónica, creo que tiene muchas posibilidades. Si me pides que nombre mis 3 primeros, así si fuera la confesional y me dijeras nombra 3, yo te diría en este orden. Igual, Nigeria, ¿no? La señora Okonjo, Kenia, la señora Amina Mohamed, y tercero yo creo que diría la exministra de Comercio de Corea del Sur, ¿no? La señora Yo Myung-hee, ¿no? Entonces, creo que dejo fuera a los cinco hombres de esta, al menos de mis apuestas. Muchas gracias. Excelente, mi querido amigo. De hecho, ahora sí que gusto verte. Y pues bueno, el tema de la inclusión y las cuestiones de género parece ser que, Moni, pues las mujeres empiezan, bueno, ya tienen tiempo gobernando el mundo, lo que pasa es que no queríamos aceptarlo nosotros. He de decirte que aquí en el grupo, desde que nos incorporamos al Pacto Mundial de la ONU, hace 9 años, de ser un grupo con el 80% varones, ahora la realidad es que el 20% somos varones, ¿no? Se ha transformado totalmente y las empresas se están transformando con el talento que tienen todas las mujeres talentosas que hay en México. Y Ken, pues como siempre, verte, ¿no? Nos da, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, verdad que es un privilegio verte y aparte siempre de buenas y sonriente, ¿no? Y siempre tan positivo. Aquí ya Memo nos dio algunos de los pasos, cuáles son de los 8, ya hizo sus apuestas, igual que Moni, y pues Guillermo hablaba de que pues efectivamente el acuerdo de facilitación del comercio, y es una de las preguntas que nos mandan, pues es el último gran acuerdo que ven algunos de los compañeros que están escuchándolos a ustedes. Entonces, la pregunta estaría relacionada con qué seguiría en la Organización Mundial de Comercio. O sea, como decían, si nos fuéramos aquí PIs y ver ya en la especie qué resultados se han dado o qué resultados se pueden dar, cuáles serían los pasos subsecuentes y también cuál sería tu candidato. A ver si nos sorprendes con el que tú estarías nominando o por quién tú dirías, ese sí es mi gallo, sí va a poder dominar tanto a China como a Estados Unidos y va a poder implementar este plan de trabajo. Adelante, Kent. Muchísimas gracias, Octavio. Es un gusto estar con ustedes. Ya mis colegas, Mónica y Guillermo, explicaron con amplio detalle la situación en la OMC y un poco el juego de geopolítica que se da en este momento para la selección de un director general.
Yo creo que el tema principal para quien llegue a ser director general de la OMC es que la OMC atraviesa un verdadero periodo de crisis. Es decir, hay un problema estructural en la OMC, desde lo que mencionaba Guillermo de cómo se llegan a los acuerdos, esta insistencia de que a rajatabla tenga todo que ser por consenso, es un procedimiento anquilosado, un procedimiento muy difícil en un contexto con economías tan diversas, con sensibilidades tan diferentes, y en ese caso lo que hemos visto a lo largo de los años es mucho ruido y pocas nueces, y esa es la realidad. Ahora, la OMC es fundamental, es el núcleo del sistema comercial multilateral, y es por ello que quien llegue, como ya decía Memo, va a tener que construir consensos. Y son consensos que son complejos porque por un lado tienes que traer a China a la mesa. O sea, nos quejamos mucho y ya hablaremos en el segmento de la guerra comercial de Estados Unidos y China, el trato que le ha dado Trump a los chinos. Por otro lado, todos los países del mundo y los miembros de la OMC se quejan amargamente que desde la entrada de China a la OMC en el 2001, tampoco China ha hecho mucho por cumplir con muchos de los compromisos que ahí se plasmaron y que han generado pues un rompimiento hoy en día entre dos grandes potencias como Estados Unidos y China. Entonces, sí se tiene que meter China al redil, tenemos que encontrar la manera en el sistema comercial multilateral de atraerlo, de que enfrenten los temas de sobrecapacidad y subsidios, un incremento y no, digamos, un decrecimiento en la participación de las empresas comerciales del Estado a nivel mundial, todos los problemas que se dan en materia de propiedad intelectual, robo de secretos comerciales, una serie de temas muy graves que se tienen que atender y se deben poder atender a nivel del sistema comercial multilateral. Al mismo tiempo que traes a China a la mesa, tienes que traer a los países africanos y al G77, es decir, el famoso grupo de países en vías de desarrollo que no tienen una visión monolítica de hacia dónde deben llevar la política económica mundial o comercial y que es difícil ponerlos de acuerdo. Y hay un gran jugador en la mesa que desafortunadamente nunca hablamos de él por su alto grado de proteccionismo, que es la India. La India es un país enorme que juega un papel fundamental en todos los aspectos económicos y que debe crecientemente entrar al juego del sistema comercial multilateral y la liberalización. Entonces, cuando ves todas estas grandes piezas que se mueven en la OMC, necesitas hacer reformas estructurales fuertes para agilizar los procedimientos dentro de la OMC y traer a China, a la India, a los países del G77 a que empiecen a dialogar y que lo hagan de una manera franca y que estén dispuestos a dar concesiones y que no crean que lo que está haciendo, y esto es la parte muy importante, el DG es sesgar la negociación para favorecer a alguna superpotencia del mundo. ¿Y a qué voy con esto? Sin lugar a dudas, sería excelente que México pudiera tener un director general en la OMC. Yo creo que si Herminio Blanco se estuviera postulando, como bien lo mencionaba Memo, y sé que estamos sesgados porque aquí todos los que participamos en este debate, pues Herminio fue nuestro gran sensei al inicio de nuestras carreras en materia comercial, pero una personalidad de ese tipo, que es al mismo tiempo independiente, conocedor de los aspectos técnicos, podría haber generado estos consensos. El problema de México hoy en día es que enfrentamos una situación en la que está saliendo un latinoamericano de la OMC, ya tuvimos un neozelandés, Tailandia, Francia, es decir, casi todos los continentes han sido representados excepto África. Y la realidad es que ya le toca a África. Podrá haber un debate de si conviene o no, si sería mejor para México tener a Liam Fox, por ejemplo, del Reino Unido o no, pero yo creo que las probabilidades de que sea alguien de África y alguien mujer son altas. Y en ese sentido, el problema de México es que irremediablemente la candidatura de Jesús Seade se va a ligar con Estados Unidos y, como bien mencionaba Mónica, directamente con Robert Lighthizer. Y eso va a ser difícil que países como China, la India y los países africanos de alguna manera logren aceptar consensos o posiciones de esa dirección general, si fuera de México, porque lo verían muy cercano a los intereses de Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que hay un gran reto para la OMC. No queda claro si van a lograr hacer estas reformas y yo creo que si tú ves a la lista de candidatos, pues tienes gente con mucha experiencia, más experiencia que la que tiene México. Es decir, tienes gente que han sido ministros, tanto de Relaciones Exteriores como de Industria y Comercio. Yo diría que las probabilidades, haciendo mi lista de top 3 como la hizo Memo, yo invertiría a uno de los candidatos. Yo diría, en primer lugar,
la candidata de Kenia, Amina Mohamed, también un poco por los aspectos geopolíticos de no todos los países africanos son iguales, Nigeria juega un papel diferente, grandes productores de petróleo, tienen una dinámica diferente en materia comercial que Kenia. Yo creo que Kenia podría generar los consensos con otras regiones del mundo y con los países chiquitos del G77 y probablemente acercarse más a países fundamentales como la India. Entonces yo pondría a Amina Mohamed en primer lugar, a Nigeria en segundo y probablemente Corea en tercero. Pero bueno, pues si tuviéramos que ir a Las Vegas, esas serían mis apuestas. Yo creo que es un momento crítico para la OMC en este momento y ojalá, y lo digo obviamente con toda sinceridad, ojalá por vez primera tengamos a un director general en la OMC que es capaz de unir a todas las tendencias y las corrientes de comercio que existen en el mundo. Sería la primera vez. Oye, y me parece, entonces, a ver, entendería que Moni y tú irían por Kenia, ¿es correcto? Así es como lo entendí. O sea, Moni también estaría, si ella, ¿sí, Moni? Sí, yo dije Nigeria. Perdón, Primero. Nigeria. Sí. Memo dijo Nigeria también. Nigeria también. Ok. Ajá. Y entonces, Yo soy más como Memo. Yo le apuesto a Nigeria, a Egipto, no, perdón, ¿cuál era? Kenia, perdón, a Kenia y a Corea del Sur. Bueno, pero entonces en los que, ojalá que sean los últimos dos y bueno, ya cualquiera, por donde sea llegaríamos a ganar, si quedaran esos participantes que están en juego para dirigir esta OMC. Vemos que pues obviamente México no entra no estamos pensándolo, no lo visualizan en los finalistas, ¿no? Y aquí, como no sé si alguna vez ustedes hayan jugado Catán, es un juego que cada uno va poniendo sus casitas y pues vamos a regresar por el último. Ahora nos vamos con Kent. Digo, pues ya que estamos en el juego, ¿no? Que Kent ahora arranque con el siguiente tema, que me parece fundamental. Kent, al igual que Moni y al igual que Memo, vivieron un tiempo en Washington, D.C. En el caso particular de Kent, pues fue el jefe negociador técnico del TEMEC, pero pues él tiene una trayectoria desde el Telecán, o sea, desde el Telecán estuviste participando en las mesas y bueno, toda tu trayectoria en el exitoso camino que ha recorrido México en las negociaciones que tenemos con 52 países de libres comercio. Entonces, en este aspecto, tendríamos que estar preocupados los mexicanos, sobre todo los que estamos aquí escuchándolos, vinculados con el comercio exterior, ante las elecciones de Estados Unidos y el impacto que pueda representar que en algún momento de esas elecciones decante en un nuevo presidente demócrata, ¿tendríamos que tener alguna preocupación? ¿Cuál es cómo lo visualizas, cómo lo sientes, incluso cómo viviste la negociación con un gobierno republicano, buscando apoyos también por parte de los demócratas y por parte de los republicanos? ¿O te tocó vivir la negociación en un momento político muy similar al que vamos a estar viviendo o al que estamos viendo desde ahorita? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué nos puedes incluso sugerir? ¿Qué tips nos darías a nosotros que estamos vinculados con el comercio exterior? ¿Qué hacemos? Muchas gracias, Octavio. Mira, más que estar preocupados, yo creo que debemos estar ocupados y tanto sector privado como gobierno en México, analizando bien qué podría ser la cara de una política comercial de la administración demócrata bajo el presidente Biden. Y te voy a decir algo, yo creo que en México hay una visión un tanto equivocada, desde mi punto de vista, una visión anticuada de que tradicionalmente pensamos que en materia comercial y económica siempre nos va a ir mejor con los republicanos. ¿Por qué? Porque hay esta percepción que es un partido de centro derecha que apoya a las empresas, que apoya a los negocios internacionales y que en ese sentido a México, por tener el Telecán, ahora Temec, nos puede ir bien. Ahora, esta visión es una visión de 1994, donde tenías en el Partido Republicano y Demócrata un gran número de legisladores, miembros del partido, miembros del gabinete, moderados, es decir, más cercanos al centro de la palestra política. Esa moderación o ese movimiento del centro, hay que imaginarse que lo que sucedió con Trump y que nos llevó a Trump
fue una especie de Big Bang en la política estadounidense, donde del centro fueron propulsados hacia los extremos, tanto demócratas como republicanos, y tú lo vivimos en la negociación del TEMEC. ¿Cuándo habíamos visto una administración republicana que tomara posturas abiertamente proteccionistas en tantos temas, abiertamente a favor de los sindicatos estadounidenses, por ejemplo, en materia laboral, que abiertamente buscara no otorgar, por ejemplo, protecciones a las inversiones de Estados Unidos en el extranjero, porque esto se consideraba como un atentado en contra del bienestar económico y la seguridad económica de Estados Unidos, viendo al comercio como un juego suma cero, etcétera. Todo lo que ya sabemos que hizo el presidente Trump. Este es el Partido Republicano que existe hoy en día. De nada sirve pensar lo que era el Partido Republicano hace 20 años y pensar que milagrosamente en un segundo mandato Trump se va a portar mejor y va a regresar a ser un partido republicano del centro. Eso no va a suceder. Ahora, si gana Trump, yo lo que te puedo asegurar es que vas a tener un ambiente aún más polarizado en Estados Unidos y no va a haber ningún matiz ni ningún freno de mano que se le pueda poner a Trump, porque ya no va a tener al final de esos 4 años el problema de la reelección. En ese sentido, sus posturas anti-migrantes, anti-México, sus guerras comerciales con China, con Europa, con el resto del mundo, y sobre todo el papel que Estados Unidos ha dejado de jugar como líder en los organismos internacionales fundamentales para la economía, ese es el aspecto en el que tenemos que concentrarnos. Eso es lo que yo creo que más daño le ha hecho la administración Trump al sistema internacional en los últimos 4 años. Ahora, ¿qué sucede si llega Biden a la Casa Blanca? Es un hecho que enfatizarían temas tradicionalmente demócratas, como los temas laborales y ambientales, que hicieron que la administración de López Obrador aceptara en este proceso final del TEMEC una serie de mecanismos que yo considero inclusive dañinos en materia laboral, que pueden abrir la puerta a casos frívolos en contra de México. Es seguro que bajo una administración demócrata esa presión seguiría. Entonces México tiene que prepararse muy bien para asegurar que ya sea con Trump o con Biden no haya abusos de lo que es un capítulo muy noble y muy positivo para la defensa de los derechos del trabajador que tenemos en TEMEC, pero que no se vaya a abusar. Y va a haber mucha presión para los demócratas en ese sentido. Otro tema que siempre dejamos de lado es que no nos damos cuenta que los demócratas enfatizan mucho también el tema ambiental, y la administración en México hoy en día está haciendo todo excepto seguir este camino que teníamos en los últimos 25 años de seguir siendo líderes en organismos internacionales en materia de medio ambiente. Muchos de los grandes proyectos que se están lanzando hoy en día en México, como Dos Bocas o el Tren Maya, o el propio aeropuerto de Santa Lucía, no cuentan con manifestaciones de impacto ambiental. Y eso ya hay una crítica muy fuerte de legisladores demócratas de Estados Unidos que quieren por ahí ver la posibilidad de iniciar casos del TEMEC en contra de México. Entonces, en laboral y ambiental hay que cuidarnos porque va a haber mucha presión en ese sentido. ¿Cuáles son las ventajas? Ya no va a haber el mismo tipo de ataques en contra de migrantes mexicanos, el tema del muro, etcétera, pero sí va a ejercer presión Estados Unidos con una administración demócrata en temas como derechos humanos, feminicidios, desaparición o asesinatos de periodistas, temas que al final de cuentas yo creo que todos los mexicanos sabemos que tenemos una cuenta pendiente con la sociedad para mejorar en esos aspectos. Hay temas donde sí sabemos, y ya han mandado señales Biden, donde van a seguir manteniendo una línea proteccionista a los demócratas. Por ejemplo, el tema de compras de gobierno, esta insistencia que ya en sus rallies de campaña Biden ha señalado que quiere impulsar el concepto de Buy American, que haya más compras únicamente para productos estadounidenses, algo que México siempre ha cuestionado al interior del Telecán. Entonces, yo diría que hay una mezcla de temas positivos, porque el tema positivo que yo creo es que Biden, si llega al poder, no va a buscar renegociar el TEMEC, no va a buscar salirse burdamente del acuerdo como lo hizo Trump al inicio de su administración. Y hay un espacio, inclusive, para mejorar ciertos temas que yo creo que México impulsó hasta sus últimas consecuencias en la negociación del TEMEC, pero simplemente la administración Trump no quiso avanzar en ellas. Uno, está la posibilidad de avanzar en temas fundamentales como la entrada temporal de personas de negocios, donde aquí el gran experto es Memo, porque él negoció esos capítulos en diversos TLCs, y esa es una pata que queda corta todavía en la mesa del TEMEC y que Estados Unidos no quiso avanzar bajo la administración Trump. Y otro tema fundamental es el tema de género que tocó en la sesión anterior Mónica. Estados Unidos, el único capítulo que nos rechazó, que pusimos sobre la mesa,
de modernización fue el capítulo de género, y fue por terquedad del presidente Trump. Yo creo que con Biden puedes avanzar en esos temas. Podríamos inclusive pensar en un escenario donde se trabaje para flexibilizar las reglas de origen del sector automotriz en la primera, digamos, sesión de revisión integral del TEMEC en más o menos 6 años que se va a llevar a cabo. Entonces, hay aspectos positivos, pero hay aspectos proteccionistas tradicionales de los demócratas que vamos a tener que cuidar. Pero debemos deshacernos de esta visión un poco fundamentalista de que nos va bien con los republicanos y nos va mal con los demócratas. La realidad hoy en día es mucho más compleja. Excelente, mi querido amigo. Y me abriste las preguntas para Memo. Porque mira, así va dando, mira, no queriendo, va dando, ¿no? Entonces, aquí Memo, para ti, ¿cómo sería las negociaciones, un acercamiento con los demócratas, ¿no? Veo que, por lo que nos dice Kent, tendríamos que enfocar nuestros esfuerzos en temas relacionados con la materia laboral, ambiental, derechos humanos y feminicidios, entre algunos otros temas más. Entonces, desde tu perspectiva, el sentarnos a la mesa con los demócratas y lo que en su momento llegaran a pedirnos mejoráramos o cumpliéramos, sería mucho más asertivo y efectivo que lo que estamos actualmente teniendo que cumplir con los republicanos. Es decir, esos aspectos de esos capítulos que pudieran verse como progresistas, incluso bonachones, pudieran ser una piedrita en el zapato para México. ¿Y qué consecuencias tendríamos? Pues mira, es muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en nuestra preparación para, para una interacción con un gobierno demócrata es un poco hacer lo que hicimos cuando ganó Trump, pero no a toda prisa como lo hicimos en ese momento cuando nos sorprendió a todos el triunfo de Trump, que fue sentarnos básicamente como gobierno a decir, bueno, ¿cuál tiene que ser ahora la dinámica de la relación con Estados Unidos bajo este nuevo gobierno? ¿No? O sea, sí hacer un análisis interesante y profundo sobre cuál tendría que ser la manera de aproximarnos a nuestro principal socio comercial. Y yo creo que habría que aprender algunas de las cosas que hacíamos antes bien y que de alguna manera empezamos a dejar de hacer, ¿no? En este cambio ante la sorpresa por el triunfo de Trump y demás, que empezamos a cambiar algunas cosas y después con la nueva administración cambiaron otras cosas que creo que es fundamental recuperar, ¿no? En cómo prepararnos para un gobierno demócrata, yo diría, primero que nada, tendríamos que reconsiderar esta decisión de las competencias, ¿no? ¿Quién hace qué en el gobierno mexicano? Un poquito redefinir otra vez, como digo, que no ha cambiado la ley ni ha cambiado nada, pero bueno, redefinir un poco los roles, ¿no? ¿Quién hace qué? Me parece que no fue muy afortunada la decisión de poner en las manos de Cancillería todo el peso de la relación hacia el final, ¿no? Hacia el final del proceso del TEMEC, ¿no? Ya con la nueva administración. Y segundo, contacto con el sector privado va a tener que ser fundamental, ¿no? Y ya hablaba Ken del tema laboral. Es un capítulo que en un principio reflejaba de una manera muy interesante la reforma laboral en México y que después con la segunda repasada que tuvimos ahí, que no me gusta llamar la negociación, sino el protocolo adicional, pues ahí creo que se hace mucho más evidente la necesidad de salir muy coordinados entre el gobierno mexicano y sector privado mexicano para atender de una manera muy puntual cualquier viso de disputa que pudiera haber, ¿no? Estar comunicados y estar reaccionando de una manera rápida. Entonces yo preveo, digo, a nivel general, contestando tu pregunta, reestructurar, redefinir, darle una buena pensada a cómo tiene que ser la estrategia. Segundo, sí, poner atención en el espíritu de lo que acabamos de negociar, porque con cualquier gobierno de cualquier orientación política, pues hay que hacer eso, ¿no? Revisar que lo que se negoció se cumpla efectivamente y siempre va a haber tentación de usar de una manera como no estaba prevista algunos de esos mecanismos, entonces hay que poner mucha atención en eso. Ya en los temas específicos, bueno, pues entrada temporal es un tema que causaba mucha comezón en el gobierno de republicano, porque huele a migración, porque aunque no es exactamente migración, pues es igual de sensible para algunas lecturas no muy profundas, ¿no? Del tema. Entonces, creo que, por ejemplo, en el tema de movilidad de personas, en el tema de reconocimiento mutuo de profesionistas, en el tema digital, que digamos ese es un tema transversal, no importando el partido que esté, yo creo que podríamos avanzar mucho
en una serie de temas que creo que quedaron pendientes de seguir profundizando por la dinámica de la negociación que tuvimos con Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. Y a mí me gusta siempre diferenciar un poco que acá la elección, igual que como fue la elección de la pasada de Estados Unidos, yo creo que lo mismo que hizo ganar a Trump, ahora posiblemente lo haga perder o tiene más posibilidades de perder por lo mismo, ¿no? No tanto es que se vote por una plataforma como la que propone el presidente actual, sino que más bien se vota como reacción a lo que se ha vivido, ¿no? O sea, más que votar por una propuesta, se vota en contra de la experiencia que se ha tenido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está orillando a las posibilidades mayores de que gane un demócrata en Estados Unidos, ¿no? Estaba leyendo, no me acuerdo en dónde leí cuando estábamos muy al inicio del año, y de hecho cuando me fui de Washington, que fue hace como un año, 4 meses, parecía como muy difícil que Trump fuera a perder las elecciones, ¿no? Parecía que iba pues como muy, muy tranquilo hacia una reelección después de la reforma fiscal y que pues la economía iba funcionando bastante bien, ¿no? Y por ahí leí un artículo, ya vamos para terminar este comentario inicial, que decía, hay 3 razones por las que Trump es muy difícil que no se reelija. Fíjate bien, en enero de este año ya decían eso, ¿no? O sea, que era muy probable que se reeligiera, ¿no? Una, pues porque había mucha polarización política, ¿no? Que él mismo alimentaba. Segundo, el carácter combativo que tiene Trump en las elecciones, ¿no? Que le había funcionado muy bien. Y tercero, porque la economía estaba jalando. Al menos parecía que se estaba retrasando la posible recesión que se veía en otros países, ¿no? Y bueno, llegó el COVID y la guerra con China y cambió mucho la perspectiva en esos 3 temas, ¿no? Primero, ya no se pudo hacer una campaña como se hacía antes, presencial, de una manera tan intensa en Estados Unidos, y eso perjudicó yo creo que más a Trump que a Biden. Y la economía, pues la economía ahora es completamente diferente y va en un sentido también de alinear a diferentes fuerzas de los votantes en Estados Unidos hacia la necesidad de un cambio en las políticas que se han tenido, ¿no? Para lograr una reactivación económica mucho más rápida, ¿no? Entonces, esos 3 elementos que hacían difícil que Trump se reeligiera, ahora creo que juegan un poco en contra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el 3 de noviembre cuál es la decisión de los... Bueno, no lo vamos a ver el 3 de noviembre, muy probablemente se va a ir más allá de ese día, ¿no? Por el mismo hecho del COVID y que muchas votaciones van a ser por correo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y fíjate que aprovechando, hay una película que les sugiero vean todos. Terminando esto, si traen tiempo, se llama Nada es privado, es un documental de Netflix que acaban de sacar. Me parece fantástico, yo creo que va a ser tema en un futuro, el tema de los derechos, el derecho humano que tenemos a nuestra información y cómo las redes y las plataformas influyen en algunas decisiones que tomamos los ciudadanos para elegir un gobierno o para incluso ejercer algún derecho. Sugiero, Nada es privado, la vimos el fin de semana, dijimos, esto tiene que ver con la plática que vamos a tener con nuestros compañeros, ¿no? Y sobre todo con el tema de Trump. Y aquí, Moni, pues te la pusieron creo que complicada porque Juan Pablo Cervantes nos pone una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Es si tenemos algún comentario acerca de las recientes declaraciones del candidato Biden acerca de gravar las inversiones de Estados Unidos fuera de su territorio y otorgar beneficios a aquellas empresas que lleven sus inversiones de regreso a Estados Unidos. Hasta donde yo recuerdo, Trump en su momento publicó recién entrando algo relacionado con la repatriación de capitales y con una serie de beneficios en temas de impuestos y una reducción de impuestos a las sociedades, pero parece, por lo que nos dice Juan Pablo, que también Biden tiene una propuesta similar. Y en este aspecto, ¿no? ¿Cuál consideras que sería el manejo de la crisis con China, ¿no? Después de la elección en Estados Unidos? Ya fuera el candidato republicano el que refrendara su presidencia o en su defecto el candidato demócrata el que ganara. ¿Qué manejo a la crisis de China y de la guerra comercial que están viviendo? Gracias, Octavio. Pues mira, yo creo que hay que distinguir varias cosas. Primero, también hay muchas noticias que se ponen en las redes y que no necesariamente son reales, ¿no? Yo sugiero mucho a todos que revisen muy bien la página de Biden,
para que vean cuál es en realidad la propuesta. La propuesta va más como en un tema de incentivos de otorgar créditos fiscales a aquellas empresas que se queden en Estados Unidos. Y creo, y no me parece que sea esto completamente absurdo o completamente fuera de control por el momento que está pasando Estados Unidos. Si bien es cierto, o sea, y esto hay que verlo como desde a lo mejor el punto de vista estratégico de la misma campaña de Biden. Trump ganó muchísima base electoral también por este tema de Make America Great Again, ¿no? Y el tema de preservar los trabajos en Estados Unidos, estas tendencias proteccionistas, esta idea o esta narrativa de proteger a lo hecho en Estados Unidos, porque es más una narrativa que la realidad. Todo esto fue parte del gran éxito de Trump y de cómo pudo lograr ganar la presidencia de Estados Unidos. Y yo creo que ahí Biden está tratando de comprar o de alinearse un poco con esa idea de volver a Estados Unidos o de proteger los trabajos de los americanos y de tener esta visión un poco más, obviamente, demócrata, de irse por ese lado. Ahí el tema, yo creo que, como bien decían mis colegas, hay que verlo de los dos lados. O sea, yo creo que independientemente de quién gane, siempre va a haber preocupaciones, ¿no? O temas que tengamos que ver con Estados Unidos. Y dependiendo de quién gane, pues va a ser, dependiendo, o sea, va a ser la pedrada, ¿no? Yo creo que si gana Trump, por ejemplo, las pedradas van a ser mucho más fuertes y mucho más violentas, como lo hemos estado viendo. El tema de los aranceles, las amenazas constantes al muro, a los migrantes, a todos estos temas que ya conocemos. Pero eso no implica que no vayan a venir pedradas del lado de los demócratas. Como bien decía Ken, van a venir, pero de otra manera, ¿no? Y yo sí creo que en ese sentido ahí México podría tenerla a lo mejor un poco más de visión o de saber por dónde van a venir estas pedradas. Pueden ser con los demócratas un poco más... digamos, más institucionales, a lo mejor no tan agresivas o no tan directas como lo ha estado haciendo Trump, pero de que van a venir, pues van a venir, ¿no? Hay que ver de cómo por dónde vienen y cómo se puede uno proteger más, como también ya lo mencionó Memo. En fin, o sea, yo creo que dentro de las elecciones de Estados Unidos van a ser estos 2 meses sumamente intensos. Vamos a tener muchísimos, yo creo que a patadas de ahogado, ojalá que así sea, porque yo la verdad prefiero que pierda Trump y que gane Biden, a pesar de que vayan a haber temas con México igual, pero yo creo que van a ser temas mucho más administrables, mucho más institucionales, y sí van a ser por las vías que ya comúnmente conocemos, y que ahí México tendrá mucho más recursos para defenderse o para hacer un frente real a estos retos que tenemos con Estados Unidos. Respecto a la pregunta de la guerra con China, ¿no? ¿Quién de los dos lo va a manejar mejor? ¿Cómo lo van a manejar? Pues ya vimos que con Trump este tema está llegando a consecuencias muy, muy fuertes, ¿no? Muchos hablan de que ya es pues una segunda guerra fría, y que la relación y la confrontación directa que ha tenido Trump con China, pues no ha hecho más que endurecerla, y el que China se ponga más, digamos, en una posición contraria, y es una confrontación como tal de a ver quién puede más y a ver quién gana. Y yo creo que esto no le conviene a nadie. Definitivamente esta guerra comercial es completamente, o sea, digamos, le cuesta a todos, ¿no? Nos cuesta incluso a nosotros. A pesar de que México se haya visto favorecido de alguna manera tratando de sustituir de alguna manera la proveeduría que China daba a Estados Unidos y que México ahora lo está haciendo, a largo plazo, pues esto nos cuesta los bolsillos de todos los consumidores, ¿no? Empezando por los estadounidenses, y luego pues eso se traduce también en mayores costos para nosotros, porque nosotros consumimos productos americanos igual. Entonces es una cadenita, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, y que al final del día pues no le conviene a la economía mundial.
Ahora, de cómo llegue Biden y trate este tema con China, yo creo que va a ser muy importante y que va a ser fundamental el giro que le vaya a dar Biden en este tema. Porque nuevamente, yo creo que por más fuerte que venga Biden, sí hay una concepción institucional muy fuerte y hay una experiencia además política que trae Biden, que es pues de muchísimos años, ¿no? Siendo vicepresidente con Obama y toda la experiencia que ha traído, digamos, a nivel internacional, pues lo tiene muy bien puesto Biden y yo creo que eso va a ser una de sus principales fortalezas en esta campaña electoral que ya empieza, ¿no? Creo que es muy importante, por ejemplo, el hecho que justamente hoy estaba comentando, Biden empieza, el primer debate presidencial va a ser el 29 de septiembre en Cleveland, Ohio, en donde están pues todas las industrias, digamos, fuertes de Estados Unidos, la industria manufacturera de Estados Unidos, una industria en donde también hay importantes empresas que pueden dar o no el apoyo a estos dos candidatos. Entonces, no es casualidad que empiece ahí y no es casualidad que sea pues una de las principales, como ya dije, ciudades de manufactura de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo propongan estos dos candidatos confrontar a China? Yo creo que va a ser un factor determinante de su campaña. Y yo creo que aquí lo importante pues es la estrategia que tienen que tomar cada uno de ellos. Trump, sin duda, pues va a seguir con este tema confrontacional y directo que ya vemos, que ya conocemos. Y yo creo que Biden va a buscar una conciliación y una negociación, como lo ha hecho también ya por su experiencia en siendo vicepresidente, ¿no? Entonces yo me iría más porque Biden logre tener a lo mejor un mayor concesión y mayor, digamos, compromiso por parte de China que definitivamente Trump. Muchísimas gracias, Moni. Y ahora, Memo, pues aquí hay varias preguntas en el chat y en los grupos. Voy a tratar de resumirla, pero en principio es, ¿tú cómo ves la relación de la 4T con cada uno de los candidatos y cómo existe la posibilidad o pudiéramos beneficiarnos de la guerra entre Estados Unidos y China? O el acercamiento, o sea, si tú fueras el que tuvieras que tomar las decisiones ahorita, ¿no? Y que dijeras, bueno, ¿cómo verías la relación del gobierno actual con otro candidato y qué decisiones tomarías para aprovechar la guerra que tiene Estados Unidos y China o protegernos o qué actividad tendríamos que llevar a cabo? Sí, pues bueno, ya la relación entre el gobierno actual en México y el presidente actual en Estados Unidos, pues ya la conocemos, ¿no? Hay una relación en la que al principio parecía como sorprender a algunos, ¿no? De que fuera al menos mediáticamente pues tan tersa, ¿no? Aunque en realidad pues no hay cosas tersas en ese tema. Hay que siempre ver más allá de los mensajes públicos, ¿no? Yo creo que la relación con Estados Unidos bajo el presidente Trump, yo creo que seguiría la misma dinámica, ¿no? Que ya conocemos, un poco desde la óptica de la actual administración, en el sentido de provocar el menos ruido interno posible, ¿no? Sobre todo que en el año próximo va a haber elecciones en México. Entonces, siempre me parece que el elemento que ha prevalecido en las decisiones de gobierno, del actual gobierno sobre la política exterior es que la política exterior haga el menor ruido posible al programa interno, ¿no? Al programa doméstico, ¿no? Entonces yo creo que esa pues, es lo que hemos estado viendo en la relación con Estados Unidos, ¿no? Pues que haga las menos olas posibles, que si hay un problema se resuelva lo más rápido posible, como sea, ¿no? Que se llame esa solución. Y yo creo que esa va a ser la dinámica en caso de que Trump repita, ¿no? Sobre todo con un Trump pues mucho más empoderado después de ganar, ¿no? Si gana la elección. Por el lado de Biden,
Yo creo que hay una relación también, hay una cierta afinidad por los temas sociales. Habrá que ver de qué manera se aprovecha esa posible afinidad ideológica, si tú quieres, aunque estamos, digo, hablando de cosas muy burdas, pero bueno, al menos conceptualmente, cierta afinidad ideológica por los temas más sociales, a ver cómo se puede aprovechar en beneficio de una relación que construya, ¿no? A nivel de comercio, yo creo que es básicamente lo mismo, estar cuidando la portería, por decirlo en términos futboleros, y también tratar de construir una relación con los temas que quedaron pendientes de la negociación del TEMEC, ¿no? Aprovechar la revisión en el año 6, que cada vez se ve más cercana, ¿no? Yo creo, coincido con Mónica, por ejemplo, en lo que decía, al final del día, yo prefiero también a un presidente más por eliminación, ¿no? Como Biden, en el que por lo menos tienes dos cosas. Yo creo que va a haber un mayor rol de Estados Unidos, o va a retomar el rol de Estados Unidos en el escenario internacional. Y segundo, mucho mayor predictibilidad, ¿no? O sea, sabes cómo funcionan las decisiones del Partido Demócrata. Acá no sabes cómo funcionan, porque no son las decisiones del Partido Republicano, son las decisiones de una persona, ¿no? Que es además totalmente impredecible. Entonces, yo creo que ganamos en predictibilidad y en tener otra vez llenar otra vez ese vacío que dejó en algunos foros internacionales importantes el desprecio de Estados Unidos por su participación en ese rol que antes tenía, ¿no? Yo lo dejaré ahí. Oye, y Kent, en algún momento, o sea, estamos hablando de la guerra entre Estados Unidos y China, pero en algún momento se llegó a pensar, a especular, a idear algún acuerdo comercial distinto al documento que tenemos firmado con China, que pues no es más que un listado de ciertos productos, pero no, aunque es un tratado internacional, no llega a ser o cumplir con las características de un tratado de libre comercio. ¿En algún momento se llegó a pensar algún tipo de apertura o negociación con China? ¿Se pudiera pensar por parte de México en el futuro algún acercamiento? Y en su caso, la misma pregunta, la guerra entre Estados Unidos y China, ¿en qué pudiera beneficiar o perjudicar a México? ¿O cómo estratégicamente tú le sacarías partido, pensando como Estado, ¿no? O sea, ¿cómo le sacaríamos partido a lo que está sucediendo? Incluso se lo estamos sacando, estamos atrayendo mayor maquila y manufacturera para ciertos productos para ingresar a Estados Unidos, ¿o no? ¿Cuál sería tu perspectiva o tu visión de esta guerra? Yo te diría, eso es muy importante, yo creo que la relación de México con China en materia económica y comercial en los últimos 20 años, desde más o menos de que China entró a la OMC, ha sido un tanto esquizofrénica. Porque en el discurso oficial, y esto independientemente de los partidos PAN, PRI, ahora Morena, el discurso oficial es, hay una gran relación con China, creamos grupos de trabajo de alto nivel para intercambiar la visión de cómo vamos a fortalecer nuestra relación económica, y al final de cuentas pasa muy poco. Entonces, yo creo que hay un sesgo del sector privado mexicano que se entiende. O sea, se sienten bajo amenaza de muchos de los productos con los que competimos con China en el mercado de Estados Unidos y en nuestro propio mercado, un miedo de que China no va a respetar las reglas del comercio internacional y nos va a inundar de productos baratos o con dumping y subsidios. Y por lo tanto, el sector privado toma una actitud muy defensiva hacia China. Pero lo que ha demostrado a lo largo de los años, ahora ya décadas, es que de poco te sirve tener una relación comercial simplemente basado, como lo hace Trump hoy en día, en incrementar aranceles, en establecer barreras comerciales. Tú puedes tener un arancel punitivo de 500% y siempre va a haber contrabando y situaciones que te impiden cerrar del todo la llave para que entren productos de cierto país. Entonces, hoy en día, en un mundo globalizado, creo que debemos tomar una actitud más madura hacia China, en el sentido de empezar a hablar, a lo mejor no están las condiciones para un tratado de libre comercio, sobre todo porque tú sabes que en un TLC están los aspectos de bienes y servicios, es decir, cómo reduces los aranceles, pero también los obstáculos técnicos al comercio, y introduces disciplinas de nueva generación en propiedad intelectual, comercio digital, etcétera. Y es en esas disciplinas donde China está muy lejos de poder cumplir con los altos estándares internacionales que hay en TEMEC o en CPTPP, por ejemplo.
Lo que sí podemos hacer es desarrollar una estrategia de atracción de inversión que empiece en casa, es decir, tenemos que enviar las señales correctas de que somos un país que en verdad quiere aprovechar la inversión extranjera directa, que sea transparente, que no haya decisiones discrecionales del Ejecutivo, de los estados que ahuyenten o pongan en peligro las inversiones extranjeras, por ejemplo, en el sector de energía, como se ha visto en los últimos meses, y mandar una señal consistente de que México quiere atraer inversión extranjera de donde sea. Y hay mucho interés en este momento de crisis internacional por el COVID, etcétera, donde hay un fenómeno de nearshoring. Hay muchas empresas que se dan cuenta que tienen que acercar sus cadenas de valor porque hace 8 meses no tenían la preocupación de una pandemia que pudiera paralizar el aparato productivo mundial y cortar esas cadenas de proveeduría. Muchas empresas en ese sentido están pensando en acercar esas cadenas de proveeduría a Norteamérica y ahí México puede ser el gran beneficiado. Es decir, ante esta guerra comercial de Estados Unidos con China, coincido con Mónica que a largo plazo las guerras comerciales no se ganan, perjudican a todo el mundo. Pero en el corto o mediano plazo lo que ha hecho es que nos ha ayudado a posicionarnos como el primer socio comercial de Estados Unidos porque estamos sustituyendo los productos chinos que entraban a Estados Unidos con producto mexicano. Y ahora en la parte de inversión es interesante, porque podemos también sustituir a China como un destino de la inversión, es decir, podemos atraer inversión de muchas partes del mundo hacia México, porque ahora saben que con las nuevas reglas del TEMEC, para aprovechar el mercado norteamericano, tienes que invertir en Norteamérica, por ejemplo, en el sector automotriz. Y en ese sentido, de los 3 países norteamericanos, el más atractivo para invertir sigue siendo México, porque además somos un trampolín para aprovechar esta red de 12 tratados con 46 países. Entonces podemos atraer inversión extranjera, pero también la podemos atraer de China. Y es ahí donde debemos tener una relación más productiva con China, en el sentido de que entiendan que para el porcentaje que recibimos de inversión extranjera china en México, comparado con lo que invierte China en el mundo, es muy, muy pequeño. Y en el sector manufacturero e inclusive en alta tecnología, puede México atraer inversión china a México si hacemos las cosas correctamente y generamos un ambiente propicio para ser transparente y seguir atrayendo las inversiones y sobre todo tener una relación de iguales con China, es decir, que ya no sea el camino de la confrontación, no tomemos ahora sí que el playbook de Trump, ni lo que hemos venido haciendo, seamos honestos, en los últimos años en México, sino que tengamos una apertura mayor a China, no necesariamente desde el punto de vista de reducir nuestros aranceles, pero sí de tratar de entrar en acuerdos sectoriales que nos permitan, por ejemplo, exportar más productos agropecuarios a China, también atraer más inversión, por ejemplo, en el sector automotriz, aeroespacial, electrónico. Yo creo que ahí hay grandes oportunidades que podemos aprovechar en esta coyuntura mundial. Excelente, mi querido amigo. Y pues me gustaría si alguno de los panelistas, se fue el tiempo, bueno, rapidísimo, ¿eh? O sea, creo que tengo que volver a escuchar la grabación, porque hay tantas cosas que dijeron que algunas, por más que las quiera conectar uno, son tantas cosas. Doctor Carvajal, no sé si quisiera hacer algún comentario. Con gusto, Octavio. Buenas tardes a todos. Felicidades a Octavio, a Daniela y desde luego a nuestros 3 conferenciantes. Extraordinario los 3, ¿eh? En primer lugar a la dama. Muy bien. Y en segundo lugar a los caballeros, ya que prácticamente los 3 están por damas para que guíen la Organización Mundial del Comercio. Entonces, primero las damas y después los caballeros. Una pregunta para quien quiera contestármela. Hace un rato vi una noticia, no sé si es de hoy o de ayer, en la cual el candidato demócrata Biden, como un eslogan o como una parte de su campaña, está manifestando que para recobrar el empleo en los Estados Unidos va a gravar a las empresas que están teniendo actividades industriales fuera de los Estados Unidos. ¿Qué piensan de esto y qué podría acarrear a nuestro país si es que el presidente demócrata llega? Yo sí me gusta que él llegue, ¿eh? Hago esa aclaración antes que nada. Yo creo que sí le convendría a México, pero bueno, quisiera yo la opinión de los expertos en esto que he planteado. Muchas gracias por su respuesta.
Sí, muchas gracias. Yo creo que tocas, Max, un tema muy importante. Lo que estamos viendo, también hay un fenómeno interesante en la política estadounidense, donde Trump ha polarizado tanto a la sociedad que aunque él se vaya, es inevitable que haya un cierto legado. Y no es necesariamente un legado positivo. Es decir, en esta campaña que es tan álgida y aunque Biden lleve una gran ventaja, yo creo que, como señaló Mónica, va a haber un debate, por ejemplo, en Ohio, que es el centro de la manufactura tradicional de Estados Unidos, el centro de los sindicatos, y cualquier mexicano que vea ese debate, yo creo que no vamos a salir muy contentos, porque el mensaje en esa zona del país, y por tanto que ha impulsado el proteccionismo y el mensaje en contra de otros países Trump, a pesar de que Biden es un candidato moderado, para ganarle votos a Trump de los sindicatos, digamos, de los trabajadores, digamos, obreros de Estados Unidos, va a tener que manejar un mensaje más nacionalista que lo que normalmente él como demócrata moderado manejaría. Es decir, ahora sí que va a tratar de rebasar a Trump por la derecha, a pesar de ser un candidato de izquierda. Entonces, yo creo que eso es algo que va a ser complejo y que de alguna manera ya se refleja en los comentarios que tú mencionabas. Es decir, empezar a hablar de Buy America, ¿no? Del tema de compras de gobierno hecho en Estados Unidos, etcétera. A hablar de posibles medidas que favorezcan a las empresas que se quieran quedar en Estados Unidos. Todo eso no es necesariamente una plataforma demócrata o no la plataforma demócrata de Biden. Todavía Obama era un político más de izquierda comparado con Biden. Biden ha sido hacia el centro o hacia la derecha en toda su carrera política como senador, como vicepresidente. Pero son algunos de, digamos, los legados o los resultados de una política tan polarizada en Estados Unidos. Y para ganarle votos en los estados más álgidos, los estados rurales y los estados, digamos, de industrias tradicionales como el acero, el carbón, etcétera, Biden va a tener que también adaptar su discurso y vamos a oír este tipo de declaraciones nacionalistas de aquí a noviembre. Yo sí creo que una vez que llegue a la Casa Blanca, si es que llega, como decían mis colegas, va a haber más profesionalismo, más experiencia, más manejo y tablas de cómo opera el sistema comercial multilateral, las relaciones exteriores con el resto de los países. Y ahí es donde Biden va a operar para ir reconstruyendo este papel de liderazgo que Estados Unidos tiene en el mundo. Y eso, al final de cuentas, le va a convenir a México. Pero de aquí a la campaña, o inclusive al 20 de enero, que es cuando ingresaría Biden, si es que gana, a la Casa Blanca, vamos a escuchar una serie de discursos muy nacionalistas en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muy buena tu respuesta. Muchísimas gracias. Me deja más tranquilo. Doctor, yo no sé cómo puedo estar más tranquilo. Mire que yo hasta el pelo se me está cayendo. No, me deja más tranquilo porque lo que yo intuyo que está diciendo es que estos son eslogan y estrategias de campaña, por la forma de pensar, por la forma de actuar, por toda la experiencia de Biden. Entonces, eso es lo que yo estoy intuyendo, por eso me deja tranquilo. Muchas gracias, doctor. Y no sé si algún otro de nuestros compañeros panelistas quisiera hacer algún comentario, Vista, Enrique, Alejandro, o pregunta. Adelante, por favor. Bueno, pues... Perdón, Enrique. Vista Antonio Carballedo primero y posterior Enrique. Muchas gracias, Octavio. Bueno, pues felicitamos a los conferencistas. Es bien cierto que lo que se ha discutido ahorita en estos tres temas, pues ha sido la parte formal de los gobiernos que participan, excepto la OMC, pero en estas dos cuestiones, y generalmente se ha centrado en Estados Unidos y México por las cuestiones políticas, pero como que nos ha faltado también ver qué opinan las cámaras, qué opinan los empresarios, que son los que realmente crean la riqueza en un país, en los que hay ocasiones, con la administración pasada, que no eran las administraciones que iban por delante, sino los propios industriales iban pidiendo aquella cuestión, y que fue un plan piloto y luego muy exitoso, de las revisiones aduanales de cada país, en cada país de las autoridades de Estados Unidos aquí en México y de México a Estados Unidos. A nosotros como una circunstancia empresarial nos convendría tener una zona aduanera, por ejemplo, ¿sí?
manifestar solo aranceles en todos los demás países, que esa era una de las posiciones del TPT, en donde estar pues con el contrapeso de China y ir consolidando la posición económica de los empresarios que se han visto golpeados ahorita tanto en las decisiones políticas como en la pandemia. Esa es una reflexión que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias y felicidades. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, Memo va a contestar, Memo va a hacer un comentario. ¿Va a hacer un comentario, Memo? Sí, bueno, no es una respuesta porque fue un comentario, pero sí, totalmente de acuerdo con el comentario. Creo que el rol en este entorno, no solamente en México, sino en Estados Unidos, el rol de las asociaciones empresariales, de las cámaras, es fundamental por dos razones. Una, pues porque tiene la memoria institucional de lo que se ha hecho y lo que ha funcionado, y segundo, porque tienen también pues, el interés en la bolsa, ¿no? de las decisiones de política pública, de política comercial en particular. Entonces, sí es un papel importantísimo. Yo creo que se está dando un seguimiento, al menos desde la Cámara en la que yo estoy participando. Si bien no soy vocero de la Cámara, me queda clarísimo que es una prioridad la relación con Estados Unidos, y se le está dando un seguimiento muy, muy especial a la manera en que se puede mantener la interlocución tanto con el gobierno federal y local en México como con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? La posición de AmCham en este sentido pues es privilegiada porque nacimos hace 103 años como una cámara americana y porque tradicionalmente hemos tenido una muy buena interlocución con el gobierno en México, pero siempre hay que cuidar mucho ese tipo de relaciones para seguir teniendo una voz que llevar de los empresarios sobre las decisiones de política pública, así que totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Memo. Enrique, no sé si quieras compartirnos algo. Sí, gracias, Octavio. Digo, felicidades, Mónica, Ken y Guillermo. Impresionante opinión, que es muy calificada, y mis respetos para todo lo que hablaron, todo lo que dijeron. Yo la cuestión nada más, digo, para la Organización Mundial de Comercio, yo creo que Kenia es lo que va a llegar. Y es África, ese país africano que tanto está dando de qué hablar y todo eso. Lo mismo nos pasó en la Organización Mundial de Aduanas. Mi curilla es el mero, sin embargo, tienes al presidente, al chairman que maneja todo, es un africano. Y esto es lo mismo que vamos a estar haciendo y que vamos a estar revisando. Con respecto a la política de Estados Unidos, la política de Estados Unidos es tírale al blanco, pégale al latino, pégale esto, y es lo que va a imperar y es lo que va a subir porque es lo que les va a dar votos a Biden y a Trump. Sin embargo, yo creo que sí, Biden se la va a llevar y espero que sí, y que nos vaya un poco menos mal de lo que nos ha ido. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué es lo que falta para llegar a un acuerdo comercial con China? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha llegado a ese extremo? ¿Y por qué no? ¿Qué ventajas tendríamos o qué desventajas tendríamos de llegar a algo con China? Ahí se los dejo. Gracias, Octavio. Un saludo. Muchas gracias, Enrique. Pues no sé si quieran brevemente hacer el comentario para cerrar la reunión. Sí, si me dan chance mis colegas, yo le entro. Bueno, yo creo que, bueno, respecto al primer comentario de Enrique, pues coincido. Yo nada más creo que sí sería mejor tener a Biden como presidente, aunque definitivamente, como ya lo dije, pues sí van a haber temas, ¿no? No va a ser tan fácil tampoco la relación, pero sí creo que van a ser menos y vamos a saber mejor por dónde viene el tema, o sea, cómo podremos defendernos. Como ya dijo Memo, también va a ser mucho más predecible y vamos a tener, yo creo que, más herramientas institucionales para defendernos, para hacer frente ante cualquier amenaza o reto que se imponga en la relación bilateral. Y respecto al tema con China, yo creo que aquí partimos de una idea en común. Ya lo mencionaba Ken, que siempre ha habido una reticencia de nuestro mismo sector privado de tener una apertura mayor con China,
por la misma competencia que crea China. Es un monstruo, ¿no? Que invariablemente, y lo hemos visto a pesar de no tener un tratado de libre comercio. Ustedes van a cualquier tianguis en México y van a ver que está inundado de productos hechos en China. Y entonces abrirles más las puertas o tener mayor acceso, pues eso representa quizá un riesgo para nuestros propios productores en diversos sectores, ¿no? No solamente en manufactura, también hablamos en incluso temas agrícolas, en muchos temas. O sea, creo que más que ser complementarios México-China, pues somos competidores en muchísimos sectores. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues no neguemos el hecho obvio que somos vecinos de Estados Unidos, que estamos dentro de su misma zona de influencia geoestratégica, política, o sea, somos, digamos, su backyard, como ellos mismos lo llaman, nos guste o no. Y esa influencia política que tenemos con Estados Unidos, yo creo que también sería difícil, ¿no? No creo que sea imposible, pero sí creo que sería difícil el tener más apertura con China o tenerlo como un socio comercial directo, ¿no? Entonces, yo lo veo como una cuestión desde el punto de vista de competitividad de los productores en México, y también por un punto de vista pues geoestratégico con Estados Unidos. Sin embargo, cabe señalar, y esto es importante mencionar, que cuando estábamos negociando el TPP, bueno, el entonces TPP, ahora CPTPP, siempre se pensó que podríamos hacer un contrapeso con China, ¿no? Incluso pensábamos que China podría entrar a esta negociación y ya lo ha manifestado desde que Estados Unidos se salió del tratado cuando entró Trump. Fue muy claro que también China dijo, bueno, a lo mejor me interesa o me interesaría entrar a este tratado de libre comercio. Y bueno, en ese sentido, cuando estábamos negociando con todos nuestros socios comerciales en el CPTPP, muchas de las disposiciones o de las propuestas que se hacían era pensando qué pasaría si estuviera China. O sea, si estuviera China, por ejemplo, queríamos a lo mejor tener un poco más de rigor en ciertas disciplinas o hacerlo un poco más ambicioso, justamente para meter a China en este orden y hacerlo cumplir en este sistema comercial o el sistema multilateral de comercio. Entonces, yo creo que quizá ahorita no necesariamente estamos listos como país para tener a China como socio comercial. Creo que también tiene que pasar más el tema de revisar con nuestros productores mexicanos cómo se percibe o cómo pueden influir estas inversiones chinas en México. Y a lo mejor en un futuro sí, ¿no? Como ya también lo mencionaba Ken, México se vuelve un puente, digamos, importante en esta guerra comercial Estados Unidos-China. México se vuelve un centro de atracción sumamente interesante, no solamente por esa guerra comercial, sino porque también tenemos el TEMEC. Entonces se vuelve un puente de acceso directo al mercado de Estados Unidos. Entonces, yo creo que estamos hablando de una cuestión de tiempos, estamos hablando que obviamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China no ayuda, y que bueno, pues quizá a lo mejor en un futuro a largo plazo podría empezarse a visualizar esa posibilidad. Excelente, Moni. Pues no nos queda de verdad más que agradecerles. Hay muchísimos comentarios, no voy a leerlos, nada más quiero extender el agradecimiento y a su vez las felicitaciones por parte de Eddie Astudillo, de Iris Yolanda Huet, Juan Pablo Cervantes, Miguel Ángel Reyes, Miguel Ramírez, te conocemos amigo, muy de derecha, muy participativo como siempre. También Juan Preciado, Gerardo Moreno, Juan González, Paco Maza, Rafa Nava, muy buen amigo de ustedes, que les manda un saludo y bueno, los felicita por este excelente panel y bueno, todos los que participaron y que los escucharon. Y pues de verdad que muchísimas gracias por tomarse el tiempo para conversar con todos nosotros. Es un tema que nos apasiona y bueno, lo decía hace un ratito, pues qué mejor que cuando se lee la Biblia, pues estar con quienes escribieron parte de ella, ¿no? Entonces aquí no hay como estar en jugar o platicar con los que en primer rol vivieron este gobierno de Estados Unidos, vivieron
un cambio en nuestro país y bueno, estuvieron presentes en el Telecan y en todos los tratados de los cuales México forma parte de manera exitosa. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias, Memo. Y por supuesto, Moni, como siempre, nuestra admiración y cariño para los tres. Le cedo la voz a Daniela Martínez y pues nos vemos en la próxima, amigos. Pues ya nada más me queda darles un reconocimiento virtual y darles un agradecimiento. Creo que nos pasamos un poquito, entonces en ese sentido es TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Toca el presente reconocimiento a Mónica Lugo Aranda por hacer un trueque en la plática virtual de Sharks del Comercio Exterior, abordando los temas del nuevo director general de la Organización Mundial de Comercio, elecciones de Estados Unidos y el impacto en México, guerra comercial entre Estados Unidos contra China. El día 14 de septiembre del 2020, lo mismo para Kenneth Smith Ramos y para Guillermo Malpica Soto. Pues en verdad, muchísimas gracias, fue de mucho interés, quedaron muchas preguntas, pero en verdad, gracias por esta interesante plática. Pues estuvo muy a gusto. Gracias a los tres.